Bien, estimados participantes, reiteramos la bienvenida a nombre de nuestra institución INCAIP y también al Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho para en esta oportunidad poder dar pase a nuestro ponente de esta noche, el doctor Aaron Alemán Yahtayo, para poder abordar esta segunda sesión de nuestro diplomado. Él es abogado penalista por la Pontificia Universidad Católica del Perú, PUC. También es magíster en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Además, es asesor y consultor especializado en delitos empresariales, delitos de lavado de activos y delitos tributarios. Y nuevamente tenemos el grato honor de contar con su persona. Bienvenido sea usted, estimado doctor. Queda usted con el uso de la palabra. Muchísimas gracias por las buenas y breves palabras que se ha podido llevar a cabo con respecto a mi persona y mi línea también de trabajo y de conocimientos académicos. Una vez más también agradecerte a ti en particular y a la institución por la cordial invitación que se ha podido cursar para esta segunda sesión de la clase del día de hoy. Y sobre esta temática, solamente para poder capitular lo que vamos a abordar el día de hoy, vamos a culminar con lo que habíamos empezado, que era la teoría del delito. Vamos a hacer un breve recuento y luego vamos a pasar por un tema ya de algunos delitos, concretamente, ¿no? Para efectos de que ustedes puedan calzar, como le dije, y fue la promesa desde un principio, no solamente la teoría, sino ya aterrizarlo, evidentemente, en un caso en concreto, a partir de un delito en particular, para interpretarlo, para saber algún tipo también a su vez de análisis al respecto y sobre las dudas que puedan sugerirse o puedan aperturarse o gestarse dentro de la clase del día de hoy. Bienvenidas sean las consultas. Agradecería obviamente que sean de manera oralizadas, pero si no hay esa oportunidad por un tema entiendo, de dificultades por el audio o el video, bueno, que sean por escrito para también obviamente sea más fluida la clase el día de hoy. Sin más que añadir, voy a compartir la presentación PowerPoint del día de hoy para que podamos empezar lo antes posible. ¿Me confirman si es que se logra visualizar, por favor? Correcto, doctor, se logra visualizar. Excelente. Bueno, como nos hemos quedado en la última sesión, habíamos abordado cuál era, en este caso, la construcción del delito y a su vez también los pasos interpretativos de cada uno de estos escalones. Empezamos por la acción, obviamente tiene que ser típica, a su vez antijurídica, culpable, y ya hemos también analizado la punibilidad de la misma. Pero para efectos más didácticos, vamos a abordar estos primeros cuatro que obviamente son un poco más sencillos al momento de hacer una explicación. La acción, ustedes recordarán, tiene que ser una acción humana, tiene que ser una acción en la que la persona desenvuelva o despliegue algún tipo de acción, valga la redundancia, para realizar una actividad con la cual tenga una consecuencia de connotación e índole penal, ¿no? Entonces, como indica en este caso Villavicencio, la voluntad es inseparable de la acción, lo contrario supondría limitar a la conducta a un simple proceso causal. Ahora, parte de esto es reconocer de que los meros pensamientos, los sucesos causados por animales o por fuerzas naturales, y a su vez también los movimientos reflejos o ataques compulsivos, ya sea también el sonambulismo o la hipnosis y en general cualquier modificación exterior no sometida al aparato psíquico de la persona, el ser humano, no va a poder ser objeto de sanción. Y esto es lo importante que ustedes también tienen que llevarse a casa el día de hoy. Si es que ya pasamos a un análisis individual de la acción dentro del iter criminis, lógicamente al momento de hacer este análisis y vemos que no superamos el mismo, el análisis se agota ahí. Es un sistema escalonado. Ya no es necesario, evidentemente, ir por un tema de tipicidad, por un tema de antijuricidad, por un tema de culpabilidad, de punibilidad, porque no hay una acción que sería objeto de índole penal para, obviamente, sancionarse. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de manual, ¿no? Sucede que yo le compro a mi suegra, en este caso, un ticket de viaje para que ella se vaya a Estados Unidos. Y esa persona ya está abordando el avión y en mi mente imagino, pienso que ese vuelo sufra un accidente para que fallezca la suegra, ¿no? Si eventualmente ocurriese esto, no me podrían sancionar, a pesar de que yo lo haya dicho de manera pública, si es que lógicamente lo haya podido compartir con un amigo, que mi voluntad es que ese vuelo se caiga porque, no sé, tengo X y Z problemas con la suegra.
Entonces, si es que eso se concretiza en la realidad, esa acción no sería objeto de valoración de índole penal porque nunca estuvo acompañada, evidentemente, de algún tipo de comportamiento que dependa de mí, más allá de pensamientos. Ojo, con lo que voy a decir también. Esto también tiene que ser objeto de análisis con respecto a si es que eventualmente yo pienso en algún tipo de idea, algún tipo de ideología, eventualmente que pueda ser potencialmente agresiva para la sociedad. El mero pensamiento, el hecho de únicamente leer, revisar, inclusive adoctrinarse sobre algún tipo de política, ideología, etcétera, no podría ser, por tanto, bajo este mismo parámetro, algo objeto de sanción dentro de la faz de la índole penal. No podría, es imposible jurídicamente hablando. Sin embargo, hemos visto, por ejemplo, en el Tribunal de España, Supremo de España hago referencia, e igualmente acá en la Corte Suprema de nuestro país, en la que algunos delitos, sobre todo, por ejemplo, ámbitos relacionados al delito de terrorismo, se sanciona a la persona que únicamente tiene algún libro de algún tipo de autor o algún tipo de sujeto que pueda lógicamente estar vinculado o relacionado con algún tipo de ideología extremista de izquierda, por ejemplo. Ojo, no estoy indicando de que el hecho de hacer terrorismo y a su vez también apología a la misma no sea sancionable. Obviamente es sancionable, es execrable, es evidentemente objeto de imputación. Pero una cosa es que tú realices esta acción de apología, que realices esta acción de terrorismo, que es usar obviamente la violencia con una visión, un objetivo, una finalidad de poder utilizar esta ideología a efectos de poder imponerse en el gobierno o en este caso en el Estado como tal, y otra es simplemente revisar un libro. Por ejemplo, si mañana más tarde ustedes le encuentran con, no sé, un libro de Weber o un libro, no sé, de Marx o un libro que por regla general lo utilicen lógicamente personas vinculadas históricamente a la izquierda, por ejemplo, un libro que esté relacionado con la vida de Lenin, con Stalin, etcétera, per se, esa acción no podría ser sancionable bajo ningún tipo de conducta delictiva, no por un tema de tipicidad, ojo, sino por un tema de acción misma. La conducta humana, bajo este apotegma y sobre todo también por esta acción que estoy describiendo en este contexto, no sería sancionable. Podría ser criticable, podría ser perjudicial dentro de un ámbito seguramente social, tendría algún tipo de etiqueta, algún tipo de estigma, eventualmente podría ser reprochable en el ámbito ético, ciudadano, social, etcétera, pero para efectos penales no podría ser sancionado esa mera posesión o esa mera lectura que podamos hacer algún tipo de pasaje, idea, pensamiento, evidentemente de una persona, por más malo que sea su accionar. Debemos partir de que cualquier tipo de acción de índole o naturaleza penal tiene que haber desplegado, ojo, algún tipo de conducta que esté inminentemente amparada en algún tipo de desprotección o algún tipo de ataque o flagelo al bien jurídico protegido. Obviamente pensar lo que yo quiera pensar, si es que no se concretiza, si es que no se inicia ningún tipo de acción a desplegarse para que se pueda efectuar ese pensamiento, no podría ser lógicamente sancionable. Es más, para únicamente la anécdota, el año pasado hubo una audiencia muy conocida, no voy a decir el nombre de la persona que estuvo vinculada con este caso, es un expresidente que también ahorita se encuentra vinculado a un delito de rebelión, no voy a decir nombres. Uno de los miembros del tribunal indicó justamente a la Procuraduría y a su vez también a la Fiscalía si es que la imputación en ese entonces que se le estaba haciendo por uno de los tantos delitos que tiene esa persona podría ser calzable en algún tipo de figura delictiva si es que solamente era un pensamiento. Y obviamente en ese momento, en ese lapso de la audiencia, tanto el fiscal como el procurador no se dieron cuenta de que lo que le estaban indicando en términos de teoría de delito, del delito criminis, es si es que esta acción realmente merece un reproche penal o no. Al final, obviamente, el caso en ese extremo se sobreseyó respecto, o se absolvió, perdón, en este extremo a la persona en correspondencia. Sin embargo, el mensaje del día es que cualquier tipo de imputación que pueda solidificar una acusación, algún tipo de formalización, tiene que estar a su vez aparejada de un análisis estricto de cada una de las categorías del tipo penal, pero a su vez también cada una de las categorías en este caso, el iter criminis y más aún del delito mismo. Si es que no cumple alguno de los presupuestos, sería absurdo, sería inútil, sería inoficioso proseguir una causa
porque sabríamos que esa causa nunca debió obviamente constituirse como tal. Significa un coste, un desgaste para la persona investigada, pero más aún con respecto a una correcta administración pública, como obviamente sería en este caso en su faso, en su vertiente de administración de justicia. Lo mismo ocurre cuando la acción es realizada, por ejemplo, con una fuerza natural. Por ejemplo, si es que mañana más tarde, lamentablemente, como hemos visto muchas veces en el Cusco, principalmente en los tours que se hacen ante una montaña de 7 colores, en la que aparecen, en este caso, truenos o algún tipo de otro fenómeno natural, esta acción, por más que ocasione o conlleve, ya sea a un perjuicio a la integridad física, léase lesiones de esta persona o inclusive la muerte, no podrá ser considerada una acción. Ni siquiera, obviamente, será oportuno revisar posteriormente si es que es típica en la conducta o eventualmente si es culpable o si es punible, porque no es una conducta humana para empezar, con lo cual obviamente está descartada. Por ejemplo, ya esto lo cito de una profesora también que en su oportunidad dictó este ejemplo que creo que es bastante ejemplificar para ilustrar esta opción. ¿Qué sucede si mañana más tarde viene de Marte una, una, una nave espacial con algunos seres extraterrestres? Obviamente este país, en este caso bueno, perdón, país no, planeta de Marte, y ocasiona, en este caso, algún tipo de homicidio, algún tipo de asesinato, eventualmente un exterminio hacia nuestra raza, ¿no? Como seres humanos. ¿Podrá nuestro derecho penal, nuestro ordenamiento jurídico penal sancionar, imputar a este ser extraterrestre? En realidad no, porque obviamente no es una conducta humana. Por más reprochable que sea su accionar dentro de nuestra faz o nuestra óptica como ciudadanos, como seres humanos, dentro de nuestra construcción como tal, no se podría sancionar a esta persona. Es decir, no se le podría llevar a un tribunal a la misma porque no es un comportamiento, una conducta humana que se podría evidentemente reprochar. ¿Y esto porque tiene correlación con el sentido de ser humano? Porque claro, nosotros tenemos en nuestra capacidad, en nuestro aparato psíquico, el de poder comprender la consecuencia de nuestras acciones. Es la única posibilidad por la cual podríamos obviamente ser sancionados penalmente, porque tendríamos que también a su vez estar aparejados con respecto a los fines de la pena. Si yo lo voy a sancionar o voy a empezar a sancionar a un animal, a un ser extraterrestre, sobre algún tipo de conducta, muy probablemente no tenga ningún tipo de esperanza que si es que ésta es ingresada a un centro penitenciario, pueda ser resocializado, rehabilitado, reeducado, porque obviamente no va a tener esta misma finalidad que en un ser humano. Entonces, toda la construcción que a la fecha se ha podido llevar a cabo no es inclusive para un ser fuera de un ser humano en este caso. Es más, algunos dicen, y esto con la crítica, ya siendo un poco más el paralelismo con respecto a las personas jurídicas. Algunos construyen o indican como premisa de que nuestro código y a su vez también nuestro lineamiento de pensamiento y nuestro ordenamiento jurídico penal vigente y nuestra teoría de delito no está preparada todavía para hacer una imputación a las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque se ha pensado siempre que la teoría del delito es abocada o evocada, en este caso, a el ser humano como tal. Y hay algunas construcciones, algunas polémicas con respecto, por ejemplo, a la culpabilidad de la persona jurídica, ¿no? Obviamente esto también involucra si es que hay una pretensión de acción con respecto a la conducta humana. Si bien es cierto, a la fecha ya se ha quedado al menos un poco más pacífica este debate, que si es factible imputarle a una persona jurídica, porque hay una acción que se puede al menos vislumbrar respecto al despliegue de conductas que pueda realizar a partir de los representantes que puedan lógicamente amparar su pretensión como tal. Esto aún así sigue siendo discutible. Hay algunos que piensan que no, es imposible, porque no una persona jurídica es una construcción jurídica y por tanto no podríamos sancionar penalmente a una persona que es una construcción jurídica a su vez. Sin embargo, ya como hago referencia, por lo menos desde el año 2016 en adelante, al menos en nuestro país, con la normativa respectiva, con la responsabilidad penal de las personas jurídicas y a su vez también con 10 años, inclusive un poco más, de jurisprudencia en otros países, como por ejemplo es el país de España, yo diría que ese tema o esa temática ya ha sido zanjada. Sin embargo, también es oportuno señalar de que hay que construir ciertas interpretaciones
que suelen ser un poco más complejas con respecto a la imputación del ser humano, porque claro, esta imputación del ser humano por lo menos tiene entre más de 200 años, obviamente abordándose, construyéndose, perfeccionándose. En cambio, la construcción de la persona jurídica y a su vez también la imputación de la misma, bueno, a lo mucho tiene 10 años. Así que es un reto, una lucha que se está haciendo hoy en día y que obviamente es interesante saber y profundizar respecto también a ello. Si desean tener un cierto material también respecto a esa temática, me lo indican con total confianza. Como siempre le digo, me dejan sus dudas en la chat de esta plataforma o eventualmente me escriben con confianza a mi número telefónico o me dejan un mensaje en WhatsApp y con gusto les comparto material para que ustedes también no solo se limiten a esta clase, sino puedan expandir su conocimiento y comparar no solamente el tema de dogmática que, bueno, ya está pacífico, al menos yo de mi punto de vista lo veo así, sino que lo puedan problematizar con discusiones actuales que están obviamente en boga en todo el mundo, para que ustedes puedan tener este nivel un poco más elevado, si se quiere llamar la palabra. Hasta acá creo que hay bastantes temas a discutir. Sin embargo, me voy a limitar a las formas básicas de imputación, ¿no? Recordemos que las formas básicas son dos, en realidad, la comisión y la omisión. ¿La comisión qué significa? Que una persona, un ser humano como tal, despliega algún tipo de acción que pueda lógicamente estar conllevada a conllevar, en este caso, a un resultado, eventualmente a un perjuicio de un bien jurídico protegido. Es una acción, por tanto, activa, si se quiere llamar así la palabra. En cambio, en la omisión es yo te sanciono, yo te reprocho a ti, porque esta omisión ha conllevado también a una consecuencia jurídica en la cual ha existido una lesión de un bien jurídico protegido, pero que en este caso, lógicamente, tú has tenido eventualmente una obligación por parte de la construcción de la ciudadanía y que ha sido contemplada en este Código Penal que te hace generar un deber, una obligación para que tú puedas obviamente no llevar a cabo esta acción de omisión. Me explico con esto último para que sea un poco más claro. ¿Qué sucede? Eventualmente, durante siglos de nuestra sociedad, hemos visto por conveniente que si vemos en la calle, por ejemplo, a una persona agonizando, la podamos acorrer porque tenemos que trasladarla a un centro médico, a un hospital, a una clínica, a una posta, lo que fuese. ¿Por qué? Porque consideramos que su bien jurídico protegido, que en este caso es vida o integridad física, lógicamente es mucho más valioso que, por ejemplo, tu tiempo, tu incomodidad, tus gastos que podrías incurrir, lógicamente, al momento de salvar su vida. Entonces, nosotros como sociedad hemos visto por conveniente de que si una persona está en esa situación, lógicamente extrema, de poder perder su vida, porque está en estado, lógicamente, de exposición alta, de perder la misma, cualquier ciudadano que lo pueda ver, lo pueda, lógicamente, apreciar y observar, lógicamente tiene la obligación de llevar a cabo adelante una acción de trasladarlo y auxiliarlo, socorrerlo lo antes posible. Si no lo haces, es decir, si es que omites llevar a cabo esto y si la persona se queda con lesiones o si la persona inclusive fallece, bueno, tú serás culpable de este delito por omisión ante un delito doloso, por supuesto, ¿no? Ahora, vamos a un caso de comisión. Una comisión, bueno, la típica, típico ejemplo, ¿no? Un homicidio. Yo, Aaron Aleman, quiero que, no sé, el monstruo, por ejemplo, que ahorita está lamentablemente muy sonado en nuestro país porque es un líder, una organización criminal que se dedica a la extorsión, quiero que muera. Entonces, yo, Aaron Aleman, no sé, estoy en la calle y me lo cruzo, esa persona que está prófugo de la justicia. Y bueno, decido, ojo, tomar un arma, ya sea un arma blanca, un arma cortante, un arma de fuego, dispararle o acuchillarlo o lógicamente ocasionarle la muerte a esta persona con esta acción que yo realizo o despliego. Entonces será una comisión porque es una acción, en este caso, activa de mi parte. Yo estoy no solamente decidiendo llevar a cabo esta acción, sino que a su vez también la ejecuto como tal. Y bueno, será doloso, evidentemente, si es que, en este caso en concreto, yo he podido tener voluntad y obviamente también conocimiento de que mi acción va a conllevar un resultado. En este caso, por ejemplo, la muerte de esta persona. Y será culposo cuando no tenía, lógicamente, este elemento volitivo. Un ejemplo de una imputación sencilla por un delito de comisión por culpa, por ejemplo, podrá ser aquella persona que atropella evidentemente a otra en la que no tiene la intención obviamente de ocasionarle
en este caso, una muerte o asesinarla como tal, salvo que se demuestre lo contrario, no se demuestre que su única objetivo, su única meta, su única finalidad era utilizar el vehículo que estaba conduciendo para obviamente darle muerte. Que hay, son las excepciones a la regla, pero en principio general se parte de la base de que cualquier persona que está conduciendo es un peligro, este automóvil, esta motocicleta, lo que fuese que esté manejando o conduciendo, y que por tanto, ante una colisión, algún tipo de accidente de tránsito, evidentemente si hay una lesión o algún tipo de fallecimiento, la persona no ha querido, no ha buscado, no ha tenido como objeto dar este resultado, pero obviamente por un tema de seguramente culpa, es decir, no realizó tal vez las acciones conducentes para poder llevar a cabo un buen manejo, obviamente podría ser responsabilizado por la misma, ¿no? Este es un delito de comisión por culpa. Ahora, hay el artículo 11 del Código Penal en la que nos indican lo siguiente, y esto también grábenselo porque va a ser, creo yo, fundamental para su desarrollo, ya sea como estudiantes o como litigantes, ¿no? Creo que es básico, pero creo que es también a su vez muy elemental para que ustedes puedan utilizarlo, a veces inclusive en algunas formulaciones de alegatos en casos complejos. Dice claramente, son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por ley. ¿Y por qué esto es importante? Si no dice que son delitos y falta las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por ley, supongamos que una imputación, lógicamente, que no esté señalada, no esté expresamente tipificada como a título de culpa y solamente a dolo, obviamente podrá ser beneficiado la persona que está siendo objeto de imputación respecto a esto. Me explico para que me puedan comprender. Hay casos que son polémicos, dicho sea de paso, pero que tienen esta siguiente figura, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si es que, supongamos, hay algún tipo de actividad delictiva que en otro país se maneja perfectamente, se comprende perfectamente, pero que en nuestro país, al momento de hacer esta simbiosis o si se quiere llamar esta análisis comparativo del derecho y se traslada ese artículo tal cual esté en ese país en nuestro país, en este caso al Perú, y no se ve que obviamente en la realidad esta accionar, esta descripción típica o normativa del tipo penal, no lógicamente deja de ser o se puede comprender por sí sola dentro de los términos postulados. Entonces, si por más que se encuentre ahí tipificado, por más que esté planteado en nuestro Código Penal, pero no se logre comprender porque obviamente no hay una descripción correcta o por último no se comprende en nuestro país porque hay otras expresiones que en otros países puede ser válida, pero en nuestro país no. En este caso en concreto, no podría ser considerado lógicamente ningún tipo de imputación formulada en contra de una persona porque no cumpliría las condiciones del artículo 11. Así que eso lo tengan presente. A la fecha ya no ocurre, evidentemente, son bastantes, al menos diligentes los legisladores penales peruanos para, si es que hacen una copia, puedan obviamente adaptarla a la realidad peruana como tal para que no incurran estos vacíos o lagunas que al final puedan perder cualquier tipo de sentido y obviamente también cualquier tipo de técnica legislativa, ¿no? Ahora, vamos con las ausencias de acciones. Como habíamos hecho referencia, si es que no hay ningún tipo de despliegue o manifiesta acción que se pueda realizar por parte del sujeto activo, tendríamos que obviamente ver cuál serían estos supuestos. Y acá le dicen, al menos cuando yo lo estudiaba en su momento, que las ausencias de acción son justamente tres, ¿no? La fuerza física irresistible, el movimiento reflejo y el estado de inconsciencia. El estado de inconsciencia, para empezar más sencillo, es el estado en el cual la persona deja de estar en la capacidad de comprender y a su vez también querer realizar algún tipo de acción o conducta. El típico supuesto es cuando estás en un estado de sonambulismo, es decir, tú crees que estás llevando a cabo algún tipo de acción, pero que esta es distinta en la realidad, justamente porque estás en un estado psíquico incapaz de poder comprender lo que estás llevando a cabo, exteriorizando con tu conducta en la realidad. Entonces, si es que se determinase y en este caso la persona está en ese estado, de estado de inconsciencia, no podría claramente ser responsabilizado penalmente por esta conducta, ¿no? Por más que, por ejemplo, en este estado
puedas, si es que vives con una, no sé, me imagino que eres el padre o la madre de un hijo de 3 años y en este estado de inconsciencia, como vemos en la imagen, por ejemplo, cargando a tu bebé o a tu hijo de 3 años, lo lances por una ventana, ¿no? Si es que lamentablemente se lleva a cabo ese resultado de la muerte de un menor, no podrían imputarte un delito de parricidio, por más que te puedan indicar de que tú tienes un deber de garante con respecto a ese niño. Evidentemente, si es que se determina, si esto va a ser ya desde un análisis valoratorio probatorio, tanto individual como colectivo de la prueba, que eventualmente se va a desarrollar en un juicio oral, si es que se determinase que tú estabas en un estado de inconsciencia en ese acto, en ese preciso momento en el cual tú llevaste a cabo este accionar de lanzar o arrojar a este bebé, a este niño de 3 años a tu hogar, perdón, de tu hogar a una ventana, entonces obviamente no podrías tú ser sancionado penalmente. No tendría lógica, no tendría ningún tipo de reproche penal alguno. Lo segundo, movimiento reflejo. ¿Qué sucede si es que yo estoy manejando mi vehículo y en este mismo momento cae un trueno, cae algún tipo de aluvión, algún tipo de huaico? Obviamente en ese mismo momento no era previsible, no era compatible con algún tipo de privilegicidad, algún tipo de, de diagnóstico, algún tipo de preámbulo, y que en ese momento se hace imposible, lógicamente, reaccionar de una manera que solamente es la que la fuerza de estas condiciones climáticas te lo permitan. Es decir, quiero ir para la izquierda, pero la fuerza, no sé, del aluvión, del huracán, de cualquier tipo de objeto que obviamente esté en esas posibilidades, me lo imposibilita, ¿no? Entonces ahí podríamos hablar ya sea inclusive de un movimiento reflejo, inclusive de una fuerza física irresistible. Yo diría que ese caso podría ser, por ejemplo, problemático en distinguir en cuál nos ubicamos, pero cualquiera fuese este supuesto, la consecuencia jurídica va a ser la misma. Va a ser una ausencia de acción, es decir, no vas a tener tú la posibilidad de ser sancionado penalmente. A ver, un ejemplo más claro para que quede con respecto al movimiento reflejo. ¿Qué sucede si es que yo estoy, una vez más, manejando mi vehículo y entra en este caso un tic? Mi cuerpo humano, mi cuerpo como Aaron Alemán, empieza a tener tics en ese momento. Nunca lo había tenido antes, ese mismo momento fue en el cual surge este tip. Y este tip me hace conllevar a manejar, obviamente, y cuando yo quiero manejar en el sentido de voltear a la derecha, volteo a la izquierda y mato a alguien. No lo hice porque obviamente yo tenía algún tipo de accionar respecto a llevar a cabo este resultado, sino más bien fue este tip, este lamentable suceso que ha ocurrido en mi cuerpo como ser humano y que me ha conllevado a que sea un movimiento reflejo. Lo mismo, por ejemplo, que sea un estornudo. Si bien es cierto, podemos la mayoría controlarlo, hay algunas en las cuales, en algunos ciertos contextos, no se puede en este caso llevar a cabo, y este reflejo, este accionar, que obviamente es de instante, de segundos, podría conllevar a un desenlace fatal. Por ejemplo, atropellar a una persona que está a tu delante, no frenar y, por ejemplo, lesionar a alguien. Si es que se demostrase, ojo, esto ya como una vez más lo indico, son tal vez ejemplos de laboratorio, son ejemplos tal vez de situaciones obviamente teóricas o académicas, pero sirven para obviamente que ustedes puedan comprender a qué hago reflejo con ello. Un caso, al menos para que ustedes puedan recordar tal vez y pueda ser un poco más ilustrativo, que se llevó a cabo en la vida real, fue un caso, no voy a decir nombres por respeto, un caso muy polémico en el que esta persona lamentablemente con este accionar llevó la decisión, o más que la decisión, llevó el resultado de perder, si me equivoco, 3 vidas. Eran ingenieros, ellos, si me equivoco, estaban ubicados en la Javier Prado. Caso muy polémico, muy lamentable, que una señorita conocía su camioneta y bueno, en un momento determinado, esta persona se despista y bueno, impacta en el paradero donde se encontraban 3 jóvenes estudiantes, si me equivoco, de la carrera de ingeniería. En ese momento, la defensa, no voy a decir nombres también por respeto, postuló que sea en este caso una fuerza física irresistible, en su momento también un movimiento reflejo. ¿Por qué? Porque indicaron que en ese momento las ruedas del coche, las condiciones en las cuales se ubicaba la pista, habían llevado a cabo que esta persona se descarrilase y pierda el control del vehículo. Luego se demostró, por eso digo que
Se puede postular lo que ustedes puedan convenir, pero al final, en un juicio, en un proceso penal, lo que importa es corroborarlo. No bastan las meras alegaciones, tienes que tener la carga de la prueba, tanto por la fiscalía como también por parte de la defensa técnica, por supuesto. Y lo bueno, que lo que se mostró es que en realidad lo que había existido es un despiste por parte de la conductora porque había tenido obviamente una falta de enfoque en el volante y por eso perdió el control del mismo y conllevó a la muerte de estas personas. Por eso es que hubo una prioridad de muertos y esta persona fue imputada y más, si me equivoco, trasladada a cárcel para obviamente pagar por estas vidas, sin perjuicio de haber pagado también, si no me equivoco, una reparación civil a estas personas. Estos casos o estas ausencias de acciones día a día se pueden plasmar, se pueden contemplar, evidentemente, en casos en concreto, son los menos, diría yo, no es tan fácil o sencillo ubicarlos, pero le he mencionado al menos un par de ellos para que ustedes puedan tener presente cómo es que estos al final del día se pueden plasmar en casos de alegatos reales, en vidas reales, es decir, en casuística de nuestro país por lo menos. Acá solamente les he dejado básicamente la descripción teórica y a su vez también del código penal en el cual se encuentra ubicable. Fuerza física es aquel estímulo externo, extraño a la gente que le genera un movimiento involuntario, como le dije, el estornudo, tal vez un tic o tal vez algún tipo de accionar que en ese momento no sabías que obviamente ibas a poder reaccionar. Obviamente, si es que por sentido opuesto tú conoces y tienes un tic siempre, ya no podríamos hablar de que te puedan parar una fuerza irresistible, una vis física absoluta. ¿Por qué? Porque tú ya tenías previo conocimiento de que eras un riesgo al volante, literalmente, por tener este tic. Entonces ahí no podrías aplicarte. Esto solamente funcionaría o funciona si la persona en ese mismo momento, ante un estímulo totalmente externo, involuntario, fuera de una previsibilidad, genera un movimiento lógicamente de estas mismas características y tiene como consecuencia un correlato, ya sea de una afectación o un bien jurídico protegido, cualquiera este sea, la vida, la integridad, la salud, etcétera. La fuerza irresistible debe provenir del exterior, ya sea una conducta humana, una fuerza de naturaleza, como por ejemplo lo colocamos el policía maniatado para impedir que cumpla su deber, una conducta humana, corriente de agua, un viento, una fuerza de la naturaleza, ¿no? Ahora, la fuerza se exige que sea irresistible, es decir, que no haya ningún tipo de posibilidad para que el individuo pueda manifestar su voluntad. Y acá colocamos como ejemplo, el sujeto que al ser empujado por otro cae y causa lesiones a un tercero. Si la fuerza era resistible, debe rechazarse la eximente, ¿no? Supongamos, estamos en una estación de metro, ¿no? En el sentido de un ferrocarril. Y alguien, bueno, te empuja con tal fuerza que tú a la persona que está delante también te apoyas y lamentablemente esta persona cae en las reglas de este tren y lamentablemente la termina descuartizando en 10, 20 pedazos, obviamente haciendo perder su vida. Tú que has sido empujado, que obviamente has sido involuntario, que has sido una fuerza externa, que no has tenido la posibilidad de resistir a la misma, ¿podrías ser objeto de sanción por un delito de homicidio por este accionar? De mi punto de vista, no. Ahora, la pregunta es, se tendrá que analizar si la persona que me empujó podría ser eventualmente imputada por esta muerte, porque tendrá que analizarse en dos cuestiones. Si su intención realmente era que yo únicamente me vea sorprendido, eventualmente una muestra de afecto, eventualmente una muestra de ironía que algunos ciertos colegas, compañeros pueden tener para únicamente tener esta confianza de por medio, o en sentido opuesto, su intención realmente era que yo pueda conllevar como un intermediario, si se quiere llamar la palabra, a perder la vida de esta persona o este ser humano en los rieles de un tren. Eso ya es un objeto también probatorio, no solamente el mismo acto en tal sentido, sino también seguramente si ha habido algún tipo de predeterminación, algún tipo de acuerdos previos o coordinaciones con algunas personas para poder dar fin a este resultado de la muerte de esta persona. Vamos avanzando. Otra, inconsciencia, ¿no? Como le hacía indicar, y esto creo que le va a servir bastante. Hay que detenernos un poco acá. La inconsciencia. Los principales estados de inconsciencia son el sueño, como ya hemos indicado, el sonambulismo, la hipnosis y la embriaguez letárgica. Acá me voy a detener con respecto a la embriaguez letárgica,
Porque algunos, yo no sé cómo sostienen esto, pero bueno, lo he visto en varios casos, indican o afirman de que si una persona se encuentra en embriaguez, ya sea una embriaguez no letárgica, sino una embriaguez únicamente que haya podido perder la persona algunos rasgos, algunos sentidos, evidentemente de conciencia, va a ser en lugar de un agravante de la conducta, un atenuante, ¿no? Es decir, si yo me embriago y, por ejemplo, eh, hago un homicidio, una violación, un tocamiento de individuo, en lugar de yo serme más bien acreedor de un agravante de la pena, porque me he puesto en esa misma situación, más bien me van a resultar o voy a exigir inclusive que me reduzcan la pena porque no era consciente del todo de mi responsabilidad que estaba desenvolviendo en ese acto en concreto. En buena hora hay una doctrina que ya también se ha implementado hace varios años atrás en nuestro país, que es el actio in liberi in causa. ¿Y esto en qué consiste? ¿Qué sucede? Los estados de ausencia de acción en este extremo de inconsciencia es obviamente necesario, indispensable que no se hayan buscado por el sujeto para efectos de cometer el delito. Me explico. Ustedes conocerán o comprenderán que cuando una persona comete un robo, por ejemplo, cuando comete algún tipo de secuestro, algún tipo de extorsión, normalmente las personas que se dedican a este tema de delitos, que son delitos frecuentes, lamentablemente en nuestro país y graves, consumen drogas para darse este valor, para tener este tipo de accionar con bastante eh, sin templaza, sin remordimiento, porque están cometiendo un delito y obviamente le saben la gravedad de la misma y tienen que darse este ímpetu, ¿no? Ahora, si tú me estás indicando de manera contradictoria, por supuesto, que yo, que me voy a dedicar a estos tipos de delitos y consumo droga, luego me voy a ver beneficiado por haber yo consumido droga, porque voy a señalar, voy a indicar que no estuve en un estado de inconsciencia completa, porque obviamente estuve bajo los efectos de las drogas o el alcohol, sería un beneficio que no solamente afecta a una imputación concreta o debida respecto a esta persona y su accionar como tal, sino también que afecta a la ciudadanía en general, porque estaríamos hablando de una contradicción interna en el razonamiento que está dirigido más bien a sancionar a las personas responsables de los crímenes graves en nuestro país y por otra parte dejar una reducción cuando en este caso él mismo se la ha provocado. Por eso el auto nivel in causa, créanme, va a ser bastante importante para sus alegatos, para sus casos como tal, sobre todo en estos delitos que les hago referencia, robos, violaciones, tocamientos indebidos, que son delitos sensibles, bastante desgastantes, bastantes que generan una lucha detrás, si son las personas que defienden a la víctima, por supuesto, y normalmente como contratesis, las personas imputadas buscan algún tipo de reducción y algunos jueces inclusive se lo otorgan. Yo entiendo por un tema de desconocimiento o tal vez por un tema más peliagudo como podría ser un ámbito de corrupción inclusive porque no se explica, no se comprende que se pueda dar algún tipo de atenuante cuando en realidad esta persona ha provocado, ha generado, ha gestado este accionar como tal para lógicamente no tener ningún tipo de reparación en su ámbito de acción. Ahora, también un jalón de orejas a la fiscalía, porque he visto casos, pluralidad de casos también en los cuales la fiscalía, claro, de manera correcta, de manera clara, de manera concienzuda, luego de haber ido a las clases de esta sesión, por ejemplo, indica, señor juez, señor abogado, usted lo que está indicando es absurdo, no se puede realizar porque estamos ante un caso inherente del acto in liberi in causa. Tú has provocado esta condición en tu propio cuerpo para que luego no puedas, lógicamente, ser sancionado con una pena mayor, una pena más grave. Esto es un acto in liberi in causa y están en todo lo correcto. ¿Cuál es el problema? Que si tú no imputas correctamente como fiscalía las agravantes respectivas, luego si el abogado de la parte contraria te lo saca al fresco, te lo saca al aire y le dice al juez, oye, por si acaso yo estoy imputado por la parte únicamente más básica del tipo penal, no hay ningún agravante que me corresponda. Y como estoy en la parte básica, obviamente yo sí quiero en esa parte básica acogerme a un hecho de reducción de la pena porque estaría inclusive en un estado de inconsciencia no tal, no seguramente absoluta, pero sí en estado de inconsciencia finalmente. Con lo cual me tienes que tú reducir la pena. ¿Y qué resulta? Que obviamente los jueces tienen que dársela. Lamentablemente esto no es por un tema
de problemáticas respecto a la interpretación de la teoría o de la doctrina del acto in causa, sino es por una mala imputación de la fiscalía. Es decir, la fiscalía se le olvida imputar un agravante, que es justamente llevar a cabo una embriaguez, una drogadicción, algún tipo de situación de inconsciencia que él mismo ha generado y que aplique perfectamente el acto in causa. Y como no lo ha aplicado, y luego se da cuenta que la defensa quiere reducir la pena y quiere utilizar esta teoría o esta doctrina, ya es muy tarde. Y esto inclusive lo podemos ver en la resolución de la Corte Suprema, cuando la defensa ha ido hasta la Suprema para indicar que se le tiene que aplicar lógicamente esta atenuante, indica que perfectamente sí es factible porque la fiscalía lamentablemente no imputó las agravantes correspondientes. Entonces, ojo con esto, tanto a la defensa, pero a su vez también a la fiscalía y eventualmente a quienes tienen algún tipo de caso con respecto a esto, porque no es, si bien es cierto, es sencillo en principio, en la praxis, por descuidos, por negligencias, por falta de algún tipo de apremio mayor o mayúsculo, en estos casos, eventualmente se pueden tornar, diría yo, injustos para una sanción correcta en estos casos en los cuales hablamos de delitos bastante graves. Continuamos. Vamos ahora a pasar por la tipicidad. Le hace el tipo objetivo, tiene tanto una valoración de tipo objetivo como también tipo subjetivo. Vamos a analizar la primera. El tipo objetivo es la parte externa de la conducta, es decir, se va a analizar los elementos esenciales, principales del sujeto, como el sujeto activo, sujeto pasivo, la acción típica, etcétera. Acá un caso sencillo para que ustedes lo puedan comprender. ¿Qué sucede si es que estamos ante un delito de lavado de activos? Y como ustedes saben, el delito de lavado de activos implica que hay un delito precedente, que hay un delito fuente, que hay un delito, lógicamente, que sea capaz de generar algún tipo de ganancia, en este caso maculada, para que obviamente yo pueda conllevar actos de conversión, de traslado, de transformación, etcétera, propios de las modalidades que nos establece, en este caso, el tipo penal de lavado de activos. Ok, entonces, ¿qué sucede si yo no puedo saber, no logro dentro de la investigación tener conocimiento de cuál es este hecho generador de actividades, lógicamente que sean capaces de generar activos maculados? Es decir, no sé cuál es el delito fuente, no me han dado ni siquiera las razones mínimas por las cuales yo pueda comprender, pueda calcular, pueda prever sobre cuál objeto de imputación yo estoy siendo investigado, siendo imputado. Y esto le corresponde a la fiscalía. Ahora, si la fiscalía tiene esta subjetividad, tiene esta percepción, eventualmente esta corazonada de que tú has cometido lavado de activos porque no se corresponden, en este caso, tus ingresos con tus gastos, por ejemplo, hay una discrepancia en este ámbito y, por ejemplo, tienes un desbalance patrimonial muy alto, tiene todas las condiciones, tiene toda la apariencia de que tú has cometido lavado de activos. Pero, ojo, como sujeto de derecho, yo no me puedo guiar únicamente con esto. Yo tengo que cumplir todos los elementos descriptivos del tipo penal. Y uno de ellos es justamente el delito precedente. El delito precedente, si no me lo sabes describir, si es que no lo has podido indagar, si no has podido probar cuál es este delito precedente o fuente, simplemente no hay lavado de activos. Y por eso es que lamentablemente en nuestro país en la tasa de captura y a su vez también de sanción penal de este tipo penal de lavado de activos es ínfima, es menos del 5%. Y esto se explica por un tema de que la fiscalía cree o pretende creer que vamos a juicio únicamente con un desbalance patrimonial y con eso ganamos el caso. Claro, a veces en primera instancia logran una condena, pero cuando ya van sala superior, cuando van ya a la Suprema y hay una jurisprudencia en un único sentido de que si no hay delito fuente, no hay delito, lógicamente, lavado de activos, se caen los casos. Un caso que fue bastante emblemático el año pasado, si no me recuerdo, fue el caso de los Sánchez Paredes en Trujillo, en el que se le ha investigado, si no me recuerdo, por más de 10 años, y la fiscalía, por más de que es un vox populi, por más que podría ser generalizado este rumor de que estas personas estén involucradas en estos delitos de lavado de activos, porque tienen ingente cantidad de dinero, tienen capacidad económica bastante abultada. Si al final del día, dentro de estos 10 años, no has podido determinar cuál es el delito fuente, este delito precedente, bueno, no puedo yo condenar a una persona por un hecho de que no tengo certeza. Recuerden que cuando vamos a una condena, cuando vamos a una sentencia de condena, tiene que haber certeza, es decir, solamente una hipótesis, que es justamente la fiscalía,
es la más verosímil, es la más creíble y que por tanto justifican que la persona sea condenada y pierda su libertad. En sentido contrario, si la persona tiene tres hipótesis, es decir, hay tres hipótesis eventuales que explican cómo es que logró este resultado, eventualmente la persona por un tema de indubio pro reo, por un tema de duda que le pueda beneficiar, no podrá ser sancionado. Eso es lo que en principio nos puede proteger el hecho de analizar la tipicidad de la conducta de una faz del tipo objetivo. Ahora, continuando. Las condiciones para la atribución de resultado, en este caso en concreto, son dos, ¿no? La relación de causalidad y una imputación objetiva. La relación de causalidad, si es que solamente nos limitáramos a esto, sería absurdo, ¿no? ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, terminado las clases el día de hoy, me voy a jugar fútbol, ¿no? Me voy a jugar fútbol y resulta que ese día, o hoy día, como estaba saliendo de clases, bastante estresado, estaba ya malhumorado, bueno, eran las 10:30, acabando el partido, lesiono a una de las personas que estaban jugando en ese momento. Le rompo la pierna, si se quiere llamar así el término. Me podrán decir, sí, hay una relación de causalidad. Tú, Aaron Aleman, como jugador de fútbol, luego de tus clases, justamente que acabas de dictar, has ido a una cancha de fútbol y ha roto la pierna a una persona, la ha fracturado, no sé, el peroné, el tobillo, cualquier parte del cuerpo humano que ustedes se puedan imaginar. Entonces, hay una relación de causalidad, por supuesto, ¿no? Yo he causado este tipo de acciones y he tenido una consecuencia que se ha roto la pierna a esta persona, se ha lesionado. Si solamente nos limitáramos a esta relación de causalidad, yo podría ser perfectamente culpable, yo podría ser lógicamente apresado en ese momento, podría ser detenido por delito de flagrancia, me podrían llevar a la carceleta, mañana yo podría ser sentenciado por una acusación directa, podrían hacer leña justamente conmigo. Pero como hay la moderna teoría de la imputación objetiva, tendremos que analizar filtros para ver si es que mi conducta, por más que sea execrable, por más que sea obviamente indecorosa, tal vez falta de ética, de compañerismo, eventualmente, no tenga esta entidad para yo poder ser sancionado en la vía penal. Y acabo de referencia con esto. Tenemos que analizar claramente si es que una vez afirmada esta relación de causalidad, que es Aarón Aleman, jugador de fútbol, luego se tradujo en una patada que rompió o lesionó o quebró la pierna de un compañero, si es que este riesgo o este hecho ha creado obviamente un riesgo desaprobado por la sociedad y que obviamente se haya traducido en este resultado. Es decir, no basta únicamente decir se rompió la pierna y acá Aaron Aleman lo ha hecho para que yo pueda dentro de este hecho ser sancionado. Vamos más allá. Acá vamos a hacer justamente como le hacía referencia, una imputación objetiva de la conducta. Vamos a ver si es que en este supuesto de hecho, es decir, de este tipo de situaciones, podemos ser nosotros sancionados o no. Y bueno, vamos a ver que en realidad en este supuesto, de hecho, que yo le estoy colocando como ejemplo, vamos a ver que no podría yo ser sancionado. ¿Por qué? Porque esta persona, o sea, mi persona, para ser más gráficos, no podría ser sancionado porque yo, en este caso en concreto, he tenido una aceptación implícita de la sociedad que obviamente es un riesgo permitido. ¿Qué se hace referencia con un riesgo permitido? La sociedad ha visto que ciertas expresiones de arte, ciertas expresiones de deporte, ciertas acciones económicamente viables en nuestro país que puedan resultar peligrosos, igualmente sean tolerables, sean tolerados y sean consentidos. Y obviamente con los riesgos que esto significa. Por ejemplo, en el fútbol, que es un deporte de contacto, si es que una persona lesiona a otro, le hace obviamente lo pueda, en este caso, dejar ausente en las canchas por un año, 2 años, por un tema de rotura de no sé, de la rodilla, como hacía referencia, del tobillo, no sé, cualquier parte del cuerpo humano, yo no podría ser sancionado, penalmente hablando, al menos hago referencia. ¿Por qué? Porque todos hemos aceptado que esta conducta, que este deporte de contacto en nuestro país o en el mundo, si se quiere llamar la palabra, es obviamente deseado por nosotros. ¿Por qué? Porque nos da felicidad, nos da alegría, gritamos gol, compramos camisetas, es toda una fiesta y obviamente queremos y continuamos en esta misma conducta o esta misma situación durante décadas.
Lo mismo ocurre con el box, por ejemplo. Si un boxeador se sube a la tarima, en este caso al ring como tal, sabe que si mañana más tarde por un mal golpe queda inválido, queda desahuciado porque ha sido el golpe de tal manera que ya no puede esta persona continuar si no tiene algún tipo de auxilio mecánico, etcétera, es porque obviamente es no solamente voluntaria su accionar de subirse a este ring, sino que a su vez también implícitamente toda la sociedad considera que este deporte como una expresión, llámese inclusive de arte, algunos lo denominan así, es permitido y es tolerado como tal. Entonces, como hago referencia, si ya sea en el caso del fútbol, en el caso del box, el caso del taekwondo, en el caso del karate, el caso cualquier deporte que ustedes puedan llevar a cabo, en más aún cuando es extremo, hay lesiones, hay inclusive muertes, la persona no podría responder a tipo penal o no podría responder a título de autor de una naturaleza de una imputación objetiva de la conducta. Sería imposible. Ahora, otro ejemplo, ¿no? En la disminución del riesgo. ¿Qué sucede si es que yo, Aaron Aleman, yo estoy saliendo acá de mi clase, quiero ir a comer, no sé, pues una salchipapa, no sé, un pollo broster, y veo que está cruzando una señora de avanzada edad, ¿no? 80 años, 90 años, y veo que obviamente ya va a ser impactada con un vehículo con una velocidad tal vez de 80 kilómetros por hora. Entonces yo decido en esos microsegundos jalar a la señora conmigo, tirarla, en este caso, a la pista para que pueda obviamente salvar su vida para desviar el curso de este vehículo que está a 80 kilómetros por hora y así salvar finalmente a esta persona de un accidente mortal. Y supongamos que en esta decisión que yo tomo, la persona, la mayor adulta de 80 años, lamentablemente se rompe un brazo. No me podrían decir, oye, tú, Aaron Alemán, por haber hecho este accionar y haberte inmolado por la ancianita, también vas a responder penalmente por título de autor del tipo penal de lesiones leves o lesiones graves, dependiendo de la situación en concreto. Sería no solamente injusto para la persona que deseamos voluntariamente ayudar a las personas que están en un riesgo en esa naturaleza que les acabo de escribir, sino que también sería absurdo porque yo he evitado que se pueda lesionar un bien jurídico más importante, que en este caso es lógicamente la vida que la integridad. Entonces, como la vida es mucho más valiosa que la integridad, es permitible, es dable que yo pueda, en este caso, decidir en ese momento que la persona pueda, en este caso, verse quebrada un brazo o una pierna, pero que no pierda su vida, ¿no? Esto no podría hacerme mañana más tarde objeto de imputación por esta misma teoría moderna de la imputación objetiva de la conducta. Ahora, tercero, riesgo insignificante. Supongamos, supongamos, algunos se quieren poner estrictos, es un ejemplo de manual, ¿no? Yo, Aaron Aleman, me voy al peluquero, me voy a la peluquería y bueno, efectivamente en la peluquería, en la barbería, como ustedes lo quieran llamar, no solamente utilizan tijeras, sino también utilizan gilets, ¿no? Utilizan gilet porque claramente esta persona tiene que cortar o hacer un recorte de tu cabello para darte un cierto estilo, darte un cierto performance, ¿ok? Supongamos que al momento de hacer el uso de la Gillette para afeitar algún tipo de parte de tu cuerpo humano, le hace barba, le hace cejas, le hace nuca, etcétera, hace un pequeño corte que obviamente con un poco de alcohol sería suficiente para que ya deje de sangrar ese extremo, esa parte del cuerpo, y con esto ya concluya con el servicio de darte un corte. Mañana más tarde yo no podría ir a denunciar a esa persona y decirle, ¿sabes qué? Esa persona me ha querido matar porque ha tenido una gilet y me ha hecho sangrar el cuello, o en este caso la barba, y aprésenla ahora mismo. Sería absurdo porque obviamente el riesgo que habría yo incurrido en este supuesto de hecho sería minúsculo, sería ínfimo, que nunca tuvo la entidad para obviamente yo generar ni siquiera una lesión. Podrán decir que es un mal servicio, podrán recomendar que nunca más vayan a esa barbería, poder hacer mi TikTok, poder hacer mi video quejándome, haciendo todo lo que yo quiera. Pero para efectos penales, ese hecho no podría ser objeto de una conducta a imputarse en un tipo penal. No cabería la situación porque obviamente sería un riesgo insignificante para el bien jurídico protegido. Tercero, el principio de confianza. A ver, ¿qué sucede?
¿Qué sucede si es que yo, por ejemplo, soy gerente general de una entidad pública? O ya mejor, soy ministro, soy viceministro. Ustedes colóquenlo en la situación que más le convenga. Soy ministro de una cartera importante y normalmente, o por regla general, cada 6 meses ingresa nuevo personal. Nuevo personal porque necesitamos obviamente que puedan ayudar con unas ciertas labores, ciertas eh, prácticas que tenemos ya retrasadas y que obviamente estas 2, 3, 4 personas que se puedan sumar van a ser un alivio para esta carga. Ok. Yo como área usuaria, por ejemplo, hago el requerimiento, digo, ¿sabes qué? Quiero que vengan 5 o 10 personas. Se elaboran los TRs respectivos. Perfecto. Hacen la mejor postulación las personas que lógicamente sean las más acondicionadas, las más aptas para cubrir ese cargo. Supongamos que dentro de esa situación ingresen CVs, ¿no? Ingresen CVs, ingresen documentos y me digan, ¿sabes qué? Esta persona cumple con todas las categorías, con todos los requisitos que establecen los TRs. Yo recomiendo como, no sé, asesor legal, como asesor jurídico, lo que fuese, que esta persona sea contratada porque es la mejor en el cargo que se está al menos convocando o postulando. ¿Ok? Tú ves el informe que te está enviando esa persona, ves su recomendación, lo apruebas y finalmente la persona es contratada. Luego, si se enterasen que lo que ha postulado en ese CV o lo que ha indicado, en este caso, el abogado o el experto en contrataciones públicas, era no del todo correcto, yo me podré escudar perfectamente en un principio de confianza, porque yo no conocía que esta persona obviamente se iba a escapar de mis roles o de los roles, mejor dicho, que tiene por deber como funcionario público en ese cargo que ejerce y que obviamente tenía la intención de que yo más bien pueda secundar este accionar. Es decir, yo no podría ser lógicamente responsabilizado porque yo confío en que mi asesor, en que las personas que trabajan en mi equipo van a actuar de tal forma o de tal manera que es justamente abocándose a lo que establece la normativa correspondiente y por tanto no podría dudar, porque si yo comienzo a revisar su trabajo y el de todos, voy a ser imposible lógicamente cumplir mis propias funciones. Y yo como ministro, yo como viceministro no podría estar en las condiciones de revisar cada uno de los trabajos. Y obviamente eso se basa por una distribución de roles y competencias dentro de las instituciones, ya sean públicas o privadas. Si al gerente, como hacía referencia al inicio, le van a pedir que haga el trabajo del practicante, que son 100 practicantes, supongamos, una empresa grande, bueno, entenderán ustedes que no va a poder luego cumplir la labor más importante, que es lógicamente gerenciar a la empresa, el de poder tener un poder de decisión respecto a actividades más importantes que el de revisar, por ejemplo, un escrito, ¿no? Hay ciertos grados, ciertos niveles dentro de una institución jerarquizada más aún, y que sobre eso tendrá que haber mayores escalones para que puedan haber filtros. Y si es que los filtros se superan en adelante y solamente el gerente tiene que dar un visto bueno para firmarse y aprobarse, no le podrán a esta persona atribuirle algún tipo de conducta o reprochar algún tipo de conducta penal porque sería absurdo. Ya nadie confiaría en nadie y sería obviamente una repetición de funciones 2, 3, 4 veces porque nadie podría confiar en el resultado de lo que haga la otra persona. Y esto sería un absurdo, como hago referencia, en una sociedad como la nuestra, ¿no? Yo no podría, por ejemplo, desconfiar en que mi practicante esté llevando a cabo algún tipo de accionar en contra de los intereses de la defensa, ¿no? Porque obviamente entiendo que si está en el estudio, si está apoyando, si está dando su mejor intención con respecto a lo que estamos trabajando, es porque se siente parte del mismo y también a su vez es parte de su interés el de poder seguir este mismo camino. Obviamente eso no significa que yo no tenga ningún tipo de poder de supervisión, de vigilancia, de algún tipo de cautela con respecto a algún tipo de revisión de su labor, pero no lo voy a hacer todo el tiempo, en el sentido de desconfiar, por ejemplo, en cualquier tipo de asunto que yo pueda no tener esa misma labor o esa misma función. Si es que yo comienzo a confiar, o perdón, a desconfiar en todo el mundo, bueno, no habría una sociedad, no habría, por tanto, instituciones, no habría credibilidad en nada de lo que se haga y esa no es la idea. Por eso es que ese principio se aplica mucho más que nada en términos o en bases en los que están involucrados funcionarios o servidores públicos, porque ustedes comprenderán que la administración pública es bastante burocrática y a su vez también necesitamos bastantes documentos para respaldar una decisión.
Y si vamos a estar revisando 10, 20, 30 meses las decisiones de otras personas, va a pasar lo que lamentablemente ocurre en la actualidad, en la que por un tema de miedo, por un tema de susto de ser investigado, procesado por 10, 8 años por delitos de corrupción de funcionarios públicos, no se toman las decisiones que obviamente van a ser o útiles o van a servir para reducir algún tipo de problemática que tengamos como sociedad. Y pongo el ejemplo que hace 2 días ha transcurrido. Ustedes recordarán, lo han visto todos a nivel nacional, una lamentable muerte ha ocurrido en una banda muy importante de nuestro país. Ha ocurrido lamentablemente esto porque seguramente muchas contrataciones, ya sea de la policía, ya sea lógicamente del propio municipalidades en la aportación de seguridad ciudadana, no se han dado y no se van a seguir dando porque tienen miedo los funcionarios públicos de ser investigados. Porque ahora todo se parte de que si algo sale mal, todos tenían en bloque, todos como si fueran uno solo, la responsabilidad penal. Y esto no funciona así. Muchas personas, lamentablemente, estamos atravesando una situación extrema de violencia en nuestro país porque hay una mala gestión pública, porque hay una mala capacitaciones, pero a su vez también una mala toma de decisiones porque las personas no las toman precisamente porque prefieren evitarse un proceso penal. Y eso lo hemos convalidado todos nosotros al momento de darle mayor aporte y también valor a los informes de Contraloría, por ejemplo. Cuando estos son solamente instrumentos a tomarse en cuenta y no son regla, no son la Biblia, por así decirlo, como hemos estado acostumbrados por más ya casi de una década, y por eso que los resultados se están viendo ahora, en la que ya no se están satisfaciendo las necesidades mínimas de una sociedad como es la seguridad por delante, y que esto obviamente va a conllevar a mayores accionarios que lamentablemente puedan perjudicar a todos nuestros intereses como ciudadanía, como ciudadanos peruanos como tal. Esperemos que obviamente esto se solucione, pero este principio de confianza, por ejemplo, para acondicionarlo a un tema concreto, a un tema de la vida diaria, se puede explicar de esta forma, creo, mucho más sencilla. Ahora, la prohibición de regreso, que también es una temática bastante importante, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si es que yo voy ahorita a comprar a la tienda de la esquina un cuchillo? Un cuchillo, ya sea de cocina, ya sea para cortar la carne, para cortar el pan, lo que fuese. Y supongamos que en el transcurso de la misma, una persona eh, que no me cae, ¿no? Que no me cayó nunca en la universidad, viene justo a presumirme cuáles ciertas cosas, y yo únicamente en respuesta a esto, bueno, utilizo ese cuchillo para darle muerte. Ustedes me dirán, doctor, ¿usted cometió un homicidio? Por supuesto, he cometido un homicidio. Ahora, la pregunta es, el bodeguero, el bodeguero que me vendió, que me acaba de vender hace un minuto ese cuchillo, ¿tendrá algún tipo de responsabilidad penal? Por supuesto que no, ¿cierto? Porque esa persona nunca tuvo en mente que yo iba a utilizar ese cuchillo para lógicamente darle muerte a alguien. Únicamente estuvo cumpliendo su rol dentro de la sociedad, que era vender cuchillos. Entonces, a una persona que cumple su rol en la sociedad y que como parte de su accionar puede al menos estar vinculado con la escena del crimen, si se quiere llamar así, para que usted lo vea más gráficamente, no puede luego de manera per se ser responsabilizado. Porque obviamente solamente tendría que serlo de manera exclusiva y excluyente la persona que ha tomado la decisión de llevar a cabo este accionar. Salvo, y esto ya no podría implicar la prohibición de regreso, que haya existido una coautoría respecto al accionar de matar y que obviamente esta persona haya entregado el cuchillo para que le dé muerte y sabía y conocía de este accionar. Pero si esta no es la regla y solamente era un acto inocuo, inerte, en el de que él compraba el cuchillo y se suponía o tendría que suponerse que iba a su casa a cortar el pan y prepararse un buen sándwich, pero en lugar de eso mata a alguien, bueno, eso no podría lógicamente imputársele a esta persona. ¿Por qué digo esto como ejemplo? Porque anteriormente esto no se comprendía. Si es que había una causalidad, todos decían en su momento, hago referencia no hace una década, 2 décadas, sino hace 50, 60 años, la persona que le dio el cuchillo también automáticamente es cómplice o es coautor. Vamos a investigarlo. Investigamos a esta persona por 3, 4 años. Sabíamos que solamente era un simple bodeguero, pero igual, porque le dio el cuchillo, tiene que también ser responsabilizado porque debió prever que ese cuchillo iba a utilizarse para matar a alguien. ¿Y quién en su sano juicio prevé que cualquier cosa que realice en su vida puede llevarse a cabo en traslado de algún tipo de realización de una actividad delictiva? Supongamos como funcionario público, supongamos.
Si yo emito un informe, me dicen, oye, Aaron Aleman, estás, no sé, como asesor jurídico de una municipalidad, supongamos. Prepárate un informe para ver si es que es viable o no es viable este proyecto de inversión. Y yo veo, analizo de manera independiente, objetiva, y digo, si es viable por tales, cuáles razones. Ok, yo emito mi informe, no es un informe vinculante inclusive, y este informe es tomado por los funcionarios, por ejemplo el alcalde, la más alta autoridad dentro de esta entidad, y hace una colusión, entiéndase, un contubernio con una empresa para que obviamente pueda esta empresa ganar, utilizando como parte de la documentación para obviamente otorgarse la buena pro mi informe de viabilidad. ¿Qué va a pasar? La fiscalía tendría que discriminar, ¿cierto? Tendría que decir, oye, sí, pues acá la colusión, el convenio, la concertación se produjo entre el alcalde y esta persona que es la empresa jurídica, la empresa o la persona natural, como quieran ustedes, que sea el proveedor del Estado. Ok, ¿qué hace acá Aaron Aleman como parte de esta imputación si solamente emitió un informe jurídico? Su informe jurídico no era vinculante, su informe jurídico inclusive es correcto, hay o ha formado parte de esta concertación, parte de su labor, llevó a cabo algún tipo de correlato con esta concertación, o fue de manera neutral, fue de manera únicamente en cumplimiento de sus funciones como funcionario público. Si eso es esto último, obviamente podríamos enclausar inclusive en un tema de antijuricidad o una causa de justificación, si quieren ver así. O yo diría mucho más sencillo, una prohibición de regreso. Yo no tengo por qué responder a esta concertación. Al momento de yo resolver mi informe jurídico y llevar a cabo adelante mi informe jurídico, nunca estuve previendo, nunca tuve la contemplancia de que esto iba a ser mal utilizado para llevar a cabo justamente una acción delictiva en contra de los intereses del Estado y en concreto de la municipalidad que yo represento. Ok. Para que ustedes lo puedan ver más sencillo, tal vez que a veces es algo un poco difícil. El caso típico, ¿no? Ustedes recordarán que la bomba nuclear lamentablemente surgió a partir de un conocimiento que en su momento Albert Einstein lo produjo. Eh, Esto podría aplicar perfectamente una prohibición de regreso. Si Albert Einstein, que creó justamente esa fórmula matemática bastante conocida, E igual a mc, a ver, vamos a ver, la imagen conocida si la puedo compartir también inclusive, a ver. Para que ustedes puedan comprender esta imputación, ¿no? A ver, ya. Justamente, a ver, no sé si, a ver, ustedes recordarán la famosa imagen, ¿no? E es igual a m por c al cuadrado. Ok, esa fórmula, al final del día, al final de toda la travesía que esto ocurrió en 1905, fue utilizada para crear las bombas nucleares. Si Albert Einstein, que produjo de buena fe dentro de su conocimiento matemático como científico esta fórmula y que sirve hasta la fecha, hubiera sabido que eventualmente esto iba a ir a parar a una bomba nuclear, muy probablemente él no lo hubiera expandido ni tampoco lo hubiera formulado porque sabría o tendría algún tipo de grado de previsibilidad de que iban a existir estas bombas nucleares para matar a miles de personas, lamentablemente en la humanidad. Pero vamos más al grano. Si es que ya se crearon las bombas atómicas y estas generaron las muertes, ¿se le podría imputar a Albert Einstein el delito de genocidio, un delito de asesinato, un delito de homicidio? Por la prohibición de regreso sería imposible, porque Albert Einstein nunca estuvo contemplando de que esta fórmula que creó en su momento iba a ser posteriormente utilizada para fines perversos, como lógicamente es matar a la humanidad, que ocurrió lamentablemente en, en nuestros, en el mundo como tal. Entonces, no podría, por ejemplo, a Albert Einstein imputársele un delito de genocidio, de homicidio, de asesinato, de lesiones graves, etcétera, porque aplicaría perfectamente una prohibición de regreso. Ahora, esto es con respecto a la imputación objetiva de la conducta. Ya analizamos la conducta. Ahora vamos a analizar el resultado y algunos porque también no se nos va a ir la hora. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Si es que, por ejemplo, yo como efectivo policial, supongamos, soy efectivo policial y me dicen, esta persona está vendiendo drogas en su casa. Acaba de vender hace unos 10 segundos, unos 5 minutos si se quiere, droga, hay un traspaso de mercancía por dinero en esta casa. Hay videos. Bueno, yo perfectamente podré ingresar a ese hogar porque está en flagrancia delictiva. Yo perfectamente, si veo que la persona
se coloca en un estado de violencia, es decir, abre fuego contra mí, podré lógicamente inclusive lesionarlo o matarlo, porque lógicamente estoy cumpliendo un deber. Si causo en este caso las lesiones o causo la muerte, siempre y cuando esté en una actividad de detención en flagrancia, evidentemente no podría yo por qué responder por ningún tipo penal, ojo, ya sea que cause la muerte o no. Salvo que se demuestre que yo nunca tuve algún tipo de conocimiento sobre esta actividad delictiva y que yo haya ido a pescar. Es decir, yo creo que como esta persona siempre se dedica a realizar actividades de drogas o compras o ventas de droga, también en este momento lo ha realizado. Ingreso para pescar, como hago referencia, y me doy con la sorpresa que esa persona está con armas y decido matarla. Ahí ya no estaría en un cumplimiento del deber, porque para empezar no tendría obviamente un título por el cual yo tenga la apertura de ingresar a su casa. No estamos ante un delito flagrante, no estamos ante una orden de resolución judicial, no estaríamos, por ejemplo, en un estado de emergencia, eventualmente, por tanto, no tendría la apertura de haber ingresado a esa casa. Segundo, con mucha mayor razón, si no tenía el ingreso, yo no podría hacer ningún tipo de detención en ese momento, porque no tendría, obviamente, el aval que justifique esa detención sería nula, porque se habría vulnerado los derechos de esta persona en concreto. Y si es que peor aún le causa la muerte, porque la persona se resiste, por ejemplo, a que sea detenida, ahí no estaríamos en cumplimiento de un deber, estaríamos ante un homicidio eventualmente en contra de esta persona, por más delincuente que sea, ojo. Por eso es que ciertos derechos y deberes que se deben cumplir a cabalidad, porque mañana más tarde, bajo la excusa de que esa persona es delincuente, nos pueden aplicar también esa misma regla a todos, ¿no? ¿Quién puede decir mañana más tarde esa persona era una persona de mal vivir? No lo era, pero simplemente para justificar esta muerte lo hacen. Y bueno, si nadie salta a proteger en estos ciertos contextos, porque se dedican a, obviamente a desprestigiar, a generar ciertos comentarios negativos sobre esta persona, luego la accionar que en sí mismo es erróneo, que es ilícito, que es ilegal, se tolera, se permite y luego se convalida, ¿no? Y eso obviamente no es la idea. A ver, otro. Mm, ok. Por ejemplo. ¿Qué sucede si es que yo como viceministra o viceministro o ministro, si lo quieren llamar así, em, ratifico un decreto supremo? Porque obviamente mi cartera necesitaba, no sé, 1 millón, medio millón para realizar algunas actividades. Si es que eventualmente se discutiese, se llevase a cabo algún tipo de investigación en la cual dentro de ese disposición, o perdón, dentro de ese decreto supremo, también ha habido existido o ha existido previamente acuerdos colusorios para que se pueda dar financiamiento a ciertas obras, por ejemplo, de un caso conocido en nuestro país de una empresa brasileña, yo no podría como ministra de esa cartera responder, porque yo he obrado en franca ley con la disposición que me establecía la normativa, con lo cual yo no podía, lógicamente, tener ningún tipo de atribución de responsabilidad por esta responsabilidad que se aparta a partir de una imputación objetiva de resultado. Yo creo que hasta acá estaría bien para ver estos elementos para ir avanzando. Me indican si es que hay una pregunta hasta el momento, si no, para continuar. Me indican si es que hay alguna pregunta, alguna duda. Entiendo que no hay ninguna duda. Continúen en todo caso. Vamos a pasar por la tipicidad subjetiva, ¿no? La tipicidad subjetiva es básicamente dividido en dolo y culpa. Entiéndase dolo por, lógicamente, el conocimiento y la voluntad, evidentemente, de el accionar que vamos a desplegar en cierta conducta humana. Y la culpa, todo lo contrario, ¿no? Ahora, hay una discusión entre dolo cognitivo, dolo volitivo. Yo acá, francamente, les voy a indicar que en la actualidad se involucra únicamente el dolo cognitivo. ¿Por qué?
porque se parte de la premisa de que es imposible entrar en la cabeza de un ser humano y extraer cuál era lógicamente su voluntad. Por eso es que se indica que lo más objetivo, lo más acertado de nuestra normativa es que se pueda tener un pensamiento dentro del marco de lo razonable, de un ser humano o un humano razonable. Y por eso es que esto sería el dolo cognitivo, ¿no? Yo debería haber previsto como ser humano, ser racional y también a su vez razonable, que esta accionar iba a conllevar a tal consecuencia. Por ejemplo, si yo disparo a la cabeza de una persona, como ser humano razonable, tendré toda la posibilidad de conocer de que esto va a desencadenar en una muerte segura. No es que yo quiera y después diga, no, es que yo no lo quería matar, yo solamente quería dispararle al pecho, pero se me fue el tiro y se me fue la cabeza. No sería lógico, no sería razonable y por tanto esta teoría del dolo volitivo ya ha dejado alguna cierta esfera de pensamiento, al menos moderno. Sin embargo, para efectos académicos sigue siendo útil porque es más sencillo comprenderlo de esta forma. Le hace dolo volitivo como dolo de conocimiento y a su vez de voluntad. Es decir, quiero y también a su vez conozco de lo que estoy siendo yo en esta accionar. Si yo, por ejemplo, quiero robar, bueno, sabré que si es que jalo la cartera de una persona y me pongo a correr 2 cuadras, es que esta acción ha sido tanto conocida por mi persona, de sus implicancias legales, sus implicancias como tal, pero a su vez también ha sido porque he querido, evidentemente, si no, no hubiera corrido, si no me hubiera quedado estático, si no hubiera no realizado esta actividad. A eso se hace referencia el dolo volitivo, que creo que para efectos, como le digo una vez más, académicos, es bastante, por así decirlo, eh, sencilla de explicar, ¿no? Así que si es que lo podemos abordar de tal manera que no sea complicado, es mucho mejor para los efectos didácticos de la presente clase. ¿Hay alguien escrito al chat? Alarcón me dice todo claro, doctor. Perfecto. Igual si es que surge alguna duda, me la hacen saber para yo poder, obviamente, absolverla lo antes posible. Ahora vamos a partir de las clases de dolo. Esto, aunque no crean, si bien es cierto, es básico, muchas veces en audiencias los propios magistrados y los abogados no saben explicar qué es el dolo de primer grado. No saben explicar cuál es el dolo eventual, no saben explicar cuál es la culpa consciente y cuál es la culpa inconsciente y cuál es su diferencia entre una y otra. Así que yo sí les recomiendo sinceramente, y esto lo vengo aprendiendo de hace más o menos 10 años, que sí lo interioricen, lo puedan aprender o memorizar. ¿Por qué? Porque es muy útil, muy gráfico cuando van a ir a audiencia a decir, nos ubicamos un accionar en el cual hay un dolo de primer grado. ¿Y qué se entiende obviamente por la misma, ¿no? A ver, le doy un ejemplo. Anteayer, no, ayer, no, ayer, perdón, ayer ha sido martes, gané en buena hora con el estudio un caso en el cual defendíamos a una viceministra. ¿Y cuál era la imputación con respecto a esa viceministra, por ejemplo? Era de usurpación de funciones públicas. ¿Y qué decía la fiscalía? La fiscalía decía, mira, tú el día 25 de marzo tú renunciaste al cargo de viceministra. Entonces, tú has firmado un documento el día 26 de marzo, ¿ok? Y ese día 26 de marzo también ya en el diario el Peruano se había publicado tu aceptación de renuncia. Entonces, ese día 26 de marzo tú ya no podías firmar nada que ver con respecto a cualquier tipo de acción en tu calidad de viceministra porque ya no eras viceministra y por tanto eso usurpaba la función de la viceministra posterior. Y bueno, nuestra teoría del caso en ese momento fue, oye, dos cosas, ¿no? La primera, si tú me estás imputando el hecho, lógicamente, de haber usurpado la función pública, en este caso, tienes que decirme en concreto cuándo yo tomé conocimiento de cuando perdí, lógicamente, las funciones públicas. Porque si yo, por ejemplo, presento mi renuncia el día de hoy, sea funcionario público, sea trabajador privado, tengo que esperarle una aceptación de la renuncia para empezar. Y esa aceptación de la renuncia tiene que serme notificada a mi persona. No es que me vas a decir, oye, mira, por si acaso, busca en el diario El Peruano, busca todas las horas, todos los días, cada minuto, cada segundo, y bueno, date por enterado, ¿no? Porque obviamente sería absurdo hacerlo. Yo tengo que esperar, más aún en la administración pública, que me den la aceptación del cargo y me la notifiquen. ¿Ok?
Si me estás diciendo que la notificación de esta decisión de aceptación de mi renuncia me la dieron 3 meses después, ahí para empezar ya partiste mal como fiscalía. Porque obviamente, si partimos de un hecho de que esta actividad es eminentemente dolosa, usurpar el cargo o la función pública, evidentemente no podría entrar en esta primera categoría de primer dolo de primer grado. Porque no tendría obviamente la posibilidad yo de buscar la realización del tipo penal o del delito como tal. No tendría esta intención, esta plena voluntad. Más bien es todo lo contrario, ¿no? Yo recién me doy enterada después de 3 meses y bueno, yo durante ese interín, un día después, máximo esto, ojo, he realizado una acción que yo en su momento tenía toda la creencia de que todavía seguía siendo una persona en el cargo de viceministro. Ok, eso es como el primer punto. Lo segundo, oye, ¿no es acaso un derecho constitucional, un derecho fundamental que tenemos todos los peruanos, de que todo lo que se publica en el Diario Oficial Peruano recién surge efectos al día siguiente? O sea, si tú me estás indicando que el día 26 se publica en el Diario Oficial del Peruano, no es recién hasta el día 27 que yo me puedo enterar, al menos a pesar de que sea complicado, pero ya debería tener esta regla bien tomada de que ya el 27 no podría llevar a cabo ningún tipo de accionar. Entonces, ¿qué me imputa si yo lo he hecho el día mismo 26, en el cual recién se emitió justamente esta aceptación de mi renuncia a través y publicada en el Diario Oficial del Peruano? ¿Cuál fue la respuesta de la fiscalía ante esto? Pero hay una ley justamente que indica que las designaciones y los mandatos de cualquier tipo de cargo público de alto grado, entre viceministros y ministros, por ejemplo, se aplican desde el primer momento que en el acto que se publica en el Diario Oficial del Peruano. Ok, si esto es así, estás diciendo únicamente que en la designación, justamente como primera categoría, y en el nombramiento como segunda categoría, te olvidaste justamente el supuesto más importante, la aceptación de renuncia. Si no está publicado en el sentido expreso, literal, claro y cierto, indubitable, de que ese es un supuesto también de que pueda aplicarse en el acto, entonces yo ya no estoy tampoco ni siquiera en un eventual dolo eventual. ¿Por qué? Porque obviamente en este caso en concreto el resultado que se le aparece al autor tendría que ser posible. Y esta persona, este ser humano, esta persona que era una viceministra en su momento, en ningún momento ocurrió en su mente que esto iba a ser posible porque ni siquiera la propia norma lo demarca así. Entonces, si no estamos en un dolo eventual, no estamos en un dolo de primer grado, por último, te puedo aceptar que estamos en justamente una culpa consciente, porque yo debí prever, yo debí tener este grado, lógicamente, de conocimiento que eventualmente pueda o conllevar, lógicamente, este resultado. Pero como una vez más indico, si es que es esto último, estaríamos ante un escenario ya no de dolo, sino de culpa. Y ese tipo penal que se me imputa es eminentemente doloso. Con lo cual, lógicamente, la judicatura en su oportunidad, el día de ayer, dio por sobreseída la causa y se ganó en buena hora. Estos conceptos que son, como le digo, básicos, pero que son fundamentales para un alegato, van a ser útiles para que ustedes puedan construir uno en su momento y les pueda, lógicamente, servir para ganar el caso, ¿no? Recuerden que ganar el caso puede ser atener la pena, absolver a su cliente, archivar el caso, sobreseerlo, pero siempre, lógicamente, bajo teorías y a su vez también bajo conceptos que nosotros estudiamos día a día, que es parte de la teoría del delito. Por eso es que me he enfocado en bastante darle algunos ciertos tips y algunos ciertos conceptos básicos, pero que son fundamentales para su día a día como abogados litigantes, e información o como parte, obviamente, de la judicatura de la fiscalía. Entonces, vamos a retomar una vez más. Dolo de primer grado, una vez más. El autor busca la realización del delito. Ya pusimos justamente como ejemplo, el autor dispara, quema ropa y a una zona vital de la víctima, no le dispara el corazón. Claramente la persona tenía como busca o finalidad que la persona muera, ¿no? Dolo de segundo grado, acá es un típico ejemplo, ¿no? Yo soy terrorista, por ejemplo. Yo sé que tengo que dejar mi bomba o mi coche bomba en un lugar donde esté rodeado de personas para que yo pueda tener este gran impacto, lógicamente, de matar a bastantes personas y conllevar a una mejor posición de mi ideología política, ¿no? Pero, ojo, al costado mío, al costado de ese gran cúmulo de gente, también está un colega mío, también está un miembro más, un camarada, si lo quieren llamar así, como parte de mi actividad terrorista. Yo sé que muy probablemente, solamente mueran las personas, ¿no? Mueran las personas que yo he deseado que mueran.
pero que obviamente no quiero que muera mi colega, mi camarada. Sin embargo, si es que no activo en ese momento la bomba, no hago explosionar la bomba, no se va a poder cumplir mi finalidad última, que es lógicamente dar este mensaje a la sociedad de que quiero imponerme en ese lugar como parte de mi actividad terrorista. Entonces lo hago. Entonces yo sé y asumo como tal que esta persona que va a estar a su costado inevitablemente va a conllevar a su muerte, porque obviamente va a estar a su costado de esa bomba que va a implosionar. A pesar de que yo no quiera, a pesar de que no me gusta, no me agrade que muera esta persona, eventualmente, si busco una finalidad que es que mueran todas las personas que están alrededor, lógicamente esa bomba o ese coche bomba, también a su vez voy a asumir de manera forzosa que esta persona que será mi colega, mi compañero, mi camarada, como usted lo quiera denominar, también fallezca en ese mismo acto. A eso se hace referencia al dolo de segundo grado. A ver, me dice Alarcón como pregunta. Dentro de la tipificación del delito de 427, falsificación de documento privado, ¿qué elementos debería probar el fiscal para que se tipifique el delito en caso, por ejemplo, de que le impute la elaboración de un contrato de alquiler? Bueno, ahí básicamente lo que tenemos que describir en este accionar, vamos a revisar el tipo penal para que podamos todos tenerlo a la mano, para analizarlo como tal. Un minuto, por favor. Un momento, por favor. Estoy buscando el tipo penal. A ver, 427, 427, a ver. Ok, lo leemos todo. 4 el que hace en todo o en parte un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a un derecho, obligación a servir para probar un hecho con el propósito de utilizar el documento será reprimido si de su uso puede resultar algún perjuicio con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 10. Acá vamos por partes, ¿no? Lo primero que diría yo, y creo que también es lo que utilizamos los abogados al final del día, es justamente acreditar como primer presupuesto que haya un perjuicio. Si no hay un perjuicio, a pesar de que sea un documento falso, adulterado, que sea fraguado, que sea en todo o en parte, si no hay perjuicio que se pueda acreditar o que se pueda lógicamente tener en cuenta como objeto de corroborarse, no habrá eventualmente esta configuración de tipo penal. Lo segundo, como es un delito común, es decir, cualquiera podría cometerlo, tenemos que acreditar lógicamente la individualización de la persona en concreto. Segundo, también hay otro aspecto, ¿no? Una cosa es la falsificación de documentos y otra cosa es el uso de ese documento falso, que es otra modalidad delictiva. Pero vamos por el tema de solamente el 427. El segundo párrafo dice, el que hace uso justamente de un documento falso o falsificado como si fuese legítimo, siempre que su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido en un caso con las mismas penas. Este segundo supuesto es el que le hacía referencia, ¿no? ¿Qué sucede si es que, por ejemplo, y me ha pasado en un caso acá en el estudio, qué sucede si es que una persona paga, por ejemplo, a un abogado para que pueda llevar a cabo una solicitud a efectos de tener una licencia de obra, una licencia de, no sé, lo que ustedes puedan imaginar? Y bueno, tú como ciudadano le pagas al abogado, firmas tu contrato con el abogado claramente para que cumpla esta labor y el abogado, en lugar de realizarlo él mismo, en este caso él por su propia firma, por su propia, en este caso sello como tal, más bien lo delega a una persona que no es abogado, porque recuerden que obviamente para presentar cualquier tipo de solicitud de licencia, cualquier tipo de solicitud dirigida a cualquier entidad pública, no necesariamente se firma con un letrado, no puede ser cualquier persona en realidad. Entonces, lo delega a una persona y a esta persona le da un escrito en el cual hay un, por ejemplo, un documento falso, un documento adulterado. La pregunta es, ¿esa persona que le ha enviado, o sea, el abogado a presentarlo, podrá ser sancionado, en este caso, por el tipo penal 427? O más bien la persona que es el abogado tendría que serle sancionado por este tipo penal.
De mi punto de vista, y eso lo que hemos obviamente también alegado nosotros, es que este tipo penal es inminentemente doloso. Entiéndase que tiene que haber lógicamente algún grado de conocimiento, de voluntad de realizar esta acción delictiva. Y si la persona, que era una persona que se ganaba la vida haciendo tramitador y cobraba 50, 20 soles para efectos de presentar cualquier tipo de documentos, porque más lo que cobraba era la cola y no el trabajo en sí mismo, y obviamente lo presenta en nombre de cualquier otra persona que esté obviamente necesitando este servicio, no podrá en este punto de vista ser sancionado por un tipo penal, al menos en dolo directo ni tampoco dolo eventual. Lo segundo, respecto lógicamente a este abogado si tiene la formación, si tenía el conocimiento, si tenía inclusive esta finalidad o voluntad de poder llevar a cabo adelante esta accionar para que lógicamente su cliente se sienta satisfecho y pueda él seguir ganando los honorarios correspondientes. Entonces, este es el típico caso de un autor mediato, ¿no? En el sentido de que el sujeto que ha presentado este escrito ha sido instrumentalizado únicamente para que el abogado sea beneficiado a través de este uso de documento falso a favor, lógicamente, de los intereses del cliente. Ahora, la pregunta es, ¿y el cliente tendrá algún tipo de responsabilidad? Depende. ¿De qué dependerá? Si es que el cliente tenía conocimiento o no de que este documento estaba adulterado. Me explico. Si yo como cliente me reúno con mi abogado y le digo, oye, ¿sabes qué? Yo sé que no tengo la razón, yo sé que no soy propietario de este predio, yo sé que no tengo la licencia, yo sé que todo está mal, pero me pongo, obviamente, a tus manos y si es que hay algo que falsificar, hay algo que adulterar, yo no me opongo, es más, me presto para esto, ahí podríamos hablar, obviamente, de una coautoría, lógicamente, a dolo de primer grado, porque tanto el cliente como el abogado en su momento fueron, lógicamente, los que orquestaron todo esto para que pueda consumarse el tipo penal en su segundo párrafo de 427. Ahora, una vez más, tiene que haber un perjuicio. En el caso que les he comentado, el perjuicio sí es evidente, porque habría un perjuicio hacia la administración pública como tal, en el sentido de que se estaría otorgando una licencia cuando en realidad no sería apta para, obviamente, conllevar a esta finalidad, porque se está haciendo prevalecer un documento como si fuera verdadero, pero que en realidad no lo es, ¿no? Ahora, para seguir también tu respuesta, ¿no? O mejor dicho, tu pregunta. Tiene que ser un documento adulterado, falso, y que como supuesto tiene que dar origen a un derecho o a una obligación o servir para probar un hecho, que son las categorías o las conductas, lógicamente, a imputarse a esta persona. Ahora, tú me dices, en un contrato de alquiler, sí podría ser claramente utilizado como un delito de falsificación de documentos. Es más, se podría agravar, lógicamente, su conducta si es incorporado a un proceso penal, a un proceso judicial, a un proceso civil, etcétera, porque obviamente estarías no solamente ya menoscabando la propia falsificación de este documento, sino que inclusive estarías conllevando una falsificación ideológica porque estarías ingresando este documento como si fuera cierto, como si fuera verdad, con la pretensión de acreditar un cierto como fuese verdadero a la Administración de Justicia, ¿no? Pero si solamente es la elaboración de un contrato de alquiler, depende. Depende del caso en concreto, pero en líneas generales, si por ejemplo tú estás generando este contrato de alquiler para que pueda sustentar, por ejemplo, la existencia de un derecho de posesión, porque eres un poseedor precario, pero quieres obviamente hacer valer este contrato de alquiler como si fueras, lógicamente, una persona que tiene un título justo de estar en esa posesión, podríamos obviamente indicarnos que estás en este documento falso, porque has sido adulterado, evidentemente, lógicamente, en su contenido total, muy probablemente, y que sirve para probar un derecho real de posesión, en este caso tengo que te hago mención, y que tendría obviamente también un perjuicio. El perjuicio recaería en la persona que ya sea posesionario o que sea propietario del bien y obviamente se estaría haciendo la afectación correspondiente. No sé si con esto he podido responder a tu pregunta, eh, nuestro colega Alarcón, pero creo que hasta ahí podría indicarte al menos unos tres presupuestos y la diferenciación entre el primer párrafo y segundo párrafo de este 427. Excelente. Entonces, vamos avanzando para ir terminando. Me quedan solamente 10 minutos para las preguntas correspondientes. Esto también es básico y quiero que ustedes también lo puedan comprender, ¿no? El error de tipo y el error de prohibición. El error de tipo, como ven en pantalla, es el sujeto que desconoce algún elemento de la situación descriptiva del tipo. Es decir, yo voy, por ejemplo, en el caso, ¿no? Voy a hacer caza. Me voy de caza, quiero cazar un venado, quiero cazar un, no sé, un ornitorrinco, un capibara ahora que está de moda. Hay que tirar un disparo, pero veo que la silueta en la que se está desenvolviendo
este movimiento detrás de un árbol, me hace intuir, me hace prever que podría ser justamente el capibara, podría ser este ornitorrinco, podría ser o sea, este venado. Obviamente procedo a disparar, con la certeza de que voy a llevarme a mi casa justamente este premio como parte de mi logro de ser un buen cazador. Pero al momento de acercarme, veo que ya no es un animal, sino que es un ser humano. Ahí yo no podría, lógicamente, ser responsabilizado penalmente porque dentro del contexto de las circunstancias en las cuales yo he estado llevando a cabo mi accionar de disparar, nunca se me pudo haber ocurrido, obviamente con conocimiento de la causa, que detrás de ello hay un ser humano. Por eso no conocía uno de los elementos típicos del delito. Y uno de los elementos típicos del delito es justamente un ser humano, el que mata a otro, entiéndase otro como otro ser humano. Entonces yo no podría responsabilizarme de ese error de tipo. Diferentes cuando hay un error de prohibición, ¿no? El sujeto desconoce que su conducta está prohibida en un cierto estado. Antes se ponía como ejemplo típico, creo que ahora ya no funciona, aquellos sujetos en los cuales, por ejemplo, estaba prohibido el consumo de drogas en un país determinado, pero en su país de origen o natal sí estaba permitido, con lo cual él viajaba de su país al país que quiere visitar como parte del turismo y bueno, se da con la sorpresa de que fumar marihuana, consumir tal vez drogas más duras, está prohibido y lo arrestan. Él podría alegar perfectamente de que en su país desconocía que esta conducta al menos podría ser sancionada en otros países y por tanto que esto esté prohibido bajo el Código Penal. En ese entonces no podrá hacerse una imputación por error de prohibición. Pero como le decía al inicio o hace instantes, esto a la fecha ya deja de ser de tan categoría, tal certeza, porque claro, ahora existen las redes sociales, existe el Facebook, existe el Instagram, entonces ya muy poco probablemente alguna persona podrá someterse a este tipo de ejemplos porque antes de viajar inclusive tiene la posibilidad de saber si es que hay o no una previsión de esa cierta conducta en ese cierto estado, ¿no? Entonces ahí creo yo ya es un poco más complicado saber un caso en la fecha de error de previsión. Pero vayamos al error de tipo, que creo que es un caso en el cual también tiene cierta implicancia práctica en delitos complejos. A ver, les hago mención a uno. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si es que yo, por ejemplo, mantengo relaciones sexuales, ¿ok? Yo soy Aaron Aleman, ¿ok? Aaron Aleman, mantengo relaciones sexuales con, por ejemplo, una señorita de una discoteca que yo estoy yendo a bailar, a juerguearme un fin de semana y obviamente en ese contexto en el cual se desenvuelve la acción, una persona que está en una discoteca, que tiene un DNI que me muestra que es DNI azul, que a su vez también cuando me presento me dice que que tiene 25 años, obviamente mantenemos relaciones sexuales y luego al día siguiente soy detenido porque esta persona, al momento de ser luego interrogada por sus familiares, indica que estuvo conmigo y que esta persona tendría 13 años. Yo perfectamente tendría que decir, oye, bajo el circunstancia, bajo el contexto en el cual se ha podido llevar a cabo este accionar, era imposible que yo conozca que esa persona razonablemente tenga menos de 14 años. Recuerden que en nuestro país, 14 años en adelante, si es que hay consentimiento, es voluntario. Supongamos, lógicamente, que ni siquiera dentro de mi ratio de pensamiento entre lo más razonable, esta persona tenía menos de 14 años. Con lo cual, yo podría ser perfectamente exonerado, perdón, absuelto de cualquier tipo de penal porque no podría yo responder por un error de tipo. Ahora, el error de tipo, ojo también, involucra que no haya, en este caso, eh, consumación del delito en su modalidad dolosa y solamente será responsabilizado a tipo lo culposo. Es decir, si es que no hay un recondicionamiento del tipo doloso al tipo culposo de manera expresa en el Código Penal, simplemente esta conducta no podría ser sancionada. Me explico. Una vez más con este tipo penal de libertad sexual. ¿Qué sucede? Si es que en este caso en concreto mantengo relaciones sexuales, claramente, pero hay una discusión una vez más sobre el aspecto del consentimiento y a su vez también sobre la minoría de edad de esta persona.
Ok, se determina, como vengo sosteniendo, que hay un error de tipo, es decir, se demuestra que yo no tenía conocimiento previsible de que esta persona, lógicamente, no tenía más de 18 años, por ejemplo. Menos de 18 años, perdón. Ok. Luego, más tarde, si es que me dicen, oye, por falta de voluntad o de consentimiento, tú podrías, lógicamente, conllevar a una actividad culposa porque has incurrido en esta accionar de manera culposa. Pero, una vez más, si leen el Código Penal, no hay ningún tipo de libertad sexual o un delito de libertad sexual o dignidad sexual que sea a título de culpa. No lo hay. Entonces, a pesar de que puedan pretender la fiscalía recondicionar esta actividad de título doloso a título culposo, va a ser imposible jurídicamente hablando porque no existe un tipo culposo en estas nomenclaturas o estas definiciones dentro de nuestro Código Penal en lo que concierne a la libertad sexual. Hay diversos pronunciamientos de la Corte Suprema en ese mismo sentido, los invito a revisarlo para que puedan obviamente ahondar también más en esta temática. Paso con la antijuricidad y con esto culmino. La antijuricidad es solamente advertir que no has actuado contrario a derechos, sino más bien que ha podido lógicamente estar contemplado dentro de esta normativa. Las típicas situaciones es la legítima defensa, el estado de necesidad, el complemento de un deber, oficio o cargo. La legítima defensa, que es la más sencilla, el 20.3, es cuando hay una agresión ilegítima que obviamente no es provocada por tu persona y que tu única intención es repeler esta acción porque lógicamente está afectando bienes jurídicos protegidos, ya sean tuyos o de otras personas. El típico supuesto. Estoy con mi familia y veo que una persona tiene un arma y que va a disparar lógicamente a mi hermana, a mi hermano, a mi padre, a mi madre y yo tengo una piedra o tengo un cuchillo y bueno, utilizo lógicamente el mismo para darle la muerte a esta persona antes de que ocasione la muerte de mi hermana, mi padre o mi familiar. No podrán lógicamente sancionarme penalmente porque yo he actuado en legítima defensa de mis familiares como parte de una protección a sus bienes jurídicos protegidos porque era un inminente riesgo que se asumía si es que lógicamente no actuaba de esa forma. Tiene que ser, como hacía referencia, una agresión ilegítima, tiene que haber una necesidad racional del medio empleado y tiene que haber una falta de provocación suficiente. Es decir, el sujeto que defiende sus bienes jurídicos no debe haber provocado la agresión. Por ejemplo, si yo le digo a esta persona, ¿sabes qué? Te voy a matar, te voy a dar piso y es más, lo acuchillo en primera instancia y luego regreso donde están mis familiares y esa persona nos persigue, me persigue en concreto a mí con un arma de fuego, luego yo no podré decir, bueno, agarro una metralleta, mato a esta persona y luego digo, bueno, es una legítima defensa. Falso, porque yo provoqué esa situación. Yo provoqué esa situación en que esa persona, va bien, quiera someterse a una defensa legítima y obviamente conllevar a una causa de justificación de ese extremo, ¿no? Sería imposible que yo pueda ampararme entonces una legítima defensa. Será discutible si hay una legítima defensa imperfecta, que algunos sostienen que no existe, pero que bueno, la Corte Suprema lo han podido amparar en diversos casos y con los cuales solamente se necesita que de entre esos tres presupuestos solamente se cumplan por lo menos dos, es decir, uno o dos para que se pueda configurar esta legítima defensa imperfecta como sostiene la Corte Suprema. Con esto voy a dar a culminado la clase del día de hoy, porque ya nos quedan solamente 5 minutos. Así que cualquier duda, cualquier pregunta que pueda existir, por favor, es el momento, lógicamente, de aprovechar el tiempo y si no, ya para dar finalizada la clase del día de hoy. Como siempre, agradezco a la institución por la invitación, le dejo mis números de contacto para que puedan también hacer las consultas o preguntas correspondientes en caso hubieran existido a partir de la sesión del día de hoy o las anteriores.